Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos los que se encuentran conectados y al tanto del tema que les traemos en esta tarde. Les saluda Catherine Mulate. Continuamos con el ciclo de conferencias de Grant Thornton para este 2021. Nuestro tema, obligaciones del trabajador independiente de la Caja Costarricense de Seguro Social, nuevo proyecto de reglamento de afiliación. Los expositores para esta tarde son Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Mario Hidalgo, socio de impuestos y legal de Grant Thornton, Iván Vincent, gerente de impuestos y legal de Grant Thornton. Les recordamos que somos una empresa de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. También aprovecho esta ocasión para invitarlos a nuestro próximo webinar que realizaremos la próxima semana, exactamente el viernes 23 de abril, con el tema conversatorio sobre mejores prácticas y análisis de riesgos en materia anti-money laundering, recomendaciones para su empresa. En esta ocasión nos acompañará Abraham Guerra, socio de Business Advisor Service de Grant Thornton México, y Raimundo Pelayo, socio Business Advisor Service de Grant Thornton México, y también de nuestra firma en Costa Rica, David Morales, Senior de Impuestos de Grant Thornton. A partir de este momento, ustedes pueden dejar sus preguntas y al final de la presentación serán respondidas por los expositores. Recuerden que también pueden encontrarnos en los diferentes canales, bueno, nos pueden encontrar en YouTube y también en las plataformas de redes sociales de Grant Thornton Costa Rica. Iniciamos dándole la bienvenida a Germán Morales, socio director de Grant Thornton. Don Germán. Gracias, Catherine. Buenas tardes a todos por escucharnos el día de hoy jueves a las horas de la tarde, en este evento con un tema importantísimo de alta actualidad sobre las regulaciones nuevas de la Caja del Seguro Social. No solamente a lo que entendemos un trabajador independiente, porque la Caja ha sobrepasado esa definición, lo vamos a ver en esta charla, y realmente se está refiriendo a todo lo que es la actividad que genere una persona física. Y ahí es donde creemos que está el problema de la forma en que la Caja está interpretando sus alcances, y en consecuencia se están generando también una serie de inconsistencias entre las tasas que está pagando el trabajador independiente y las tasas que está pagando el asalariado dependiente. Igual nos vamos a encontrar aquí en esta charla el día de hoy aspectos que tienen que ver con que este trabajador independiente, en la forma en que la Caja lo está grabando, le está generando una tributación mucho más alta, porque tiene que ir también a pagar sus impuestos de patente, sus impuestos municipales, territoriales y otros. En consecuencia se pone en desventaja. Recordemos también que este trabajador independiente puede ser que tenga, o persona física, puede ser que tenga otros ingresos producto ya no del esfuerzo, lo que llamaríamos el esfuerzo del sudor, de su conocimiento, del sudor de su frente, sino ingresos provenientes de activos de que dispone, y que el que le genera el ingreso es el activo. Por ejemplo, ingresos porque tiene dividendos, producto de que es socio de una sociedad, ingresos por alquileres porque posee bienes inmuebles, y todo esto la Caja lo está interpretando dentro de un solo paquete. Agreguemos a esto que también, y lo vamos a ver en detalle en esta charla, la forma en que la Caja está apropiándose del concepto de gastos útiles, necesarios y pertinentes de la ley de renta, sin tener una definición total de lo que es el concepto de gastos dentro de la Caja del Seguro Social. Y para terminar, entender un poco la variabilidad que tiene la generación de rentas del trabajador independiente. A diferencia de un asalariado que tiene un salario recurrente todos los meses y que se le paga en forma igual, el trabajador independiente no, porque tiene una variabilidad que le hace muy difícil establecer cuál es la forma en que se comportan los ingresos todos los meses. Todos estos temas los vamos a ver el día de hoy, apoyados en don Mario y don Iván, y entendiendo que tiene que hacer la Caja toda una conversión de su regulación para poder lograr que se tribute correctamente estos trabajadores independientes. Y vea que volvemos a hablar de la palabra trabajador independiente, que le vamos a entrar a profundidad cómo se define, qué es, cuál es el alcance que deberíamos de definirlo. Así que sin más, los dejo con este tema hoy de mucha actualidad, que está impactando en todas las personas físicas que tengan de alguna forma una actividad en Costa Rica. Así que regresamos con Catherine para empezar de una vez con el evento. Gracias, Catherine. Muchas gracias a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, y aprovechamos también para darle la bienvenida a Mario Hidalgo, socio de impuestos y legal de Grant Thornton. Muy buenas tardes, don Mario.
Muchas gracias, Catherine, por la oportunidad y a las personas que nos acompañan en este evento de gran trascendencia y que ha dado mucho de qué hablar a propios y extraños ante una regulación confusa, una regulación que no está claramente establecida y que, no obstante ello, estamos en puertas de adoptar una nueva, o la Caja Costarricense de Seguro Social pretende adoptar una nueva, y el otro tema que estaremos abarcando el día de hoy sería si esta regulación propuesta, sugerida, tiene la virtud y el efecto de aclarar los nublados del día. Pareciera que no es así, pero eso lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, don Mario. También aprovechamos para darle la bienvenida a Iván Bencenti, gerente de impuestos y legal de Gran Torto. Muy buenas tardes, don Iván. Gracias, Catherine. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. En seguimiento a lo que dice don Mario, resaltar hoy algunos aspectos que tiene esta propuesta de nueva reglamentación y tal vez destacar aquellos aspectos que nos parecen más conflictivos, incluso que de alguna u otra forma sirvan más bien para evitar que los actuales trabajadores independientes que no estén inscritos tengan menos interés en hacerlo y algunas consecuencias de una reglamentación que definitivamente amerita ser mejor precisada en estos aspectos fundamentales. Perfecto, muchas gracias, don Iván. Entonces, damos inicio al tema que tratamos en esta tarde y le damos la bienvenida una vez más a don Mario Hidalgo para que inicie con el tema de esta tarde. Don Mario. Bueno, muy gentil, Catherine. Buenas tardes a las personas que nos acompañan. Hoy tenemos la enorme responsabilidad de darle alguna explicación a este tema que tiene preocupadas a muchas personas. Ya son muchos los casos que están en fase de procedimiento administrativo y siguen en aumento. Cada vez son más las personas que están siendo notificadas de este tipo de actuaciones, de estas fiscalizaciones, en donde la Caja Costarricense de Seguro Social pretende, pues, afiliar a muchos que no, en su criterio, deberían estar afiliados y no lo están, y también está revisando si quienes están afiliados están haciendo cumplimiento correcto de sus obligaciones, en un entorno en donde las reglas son poco claras, como ya lo adelantamos. Entonces, básicamente, antes de entrar en el desarrollo del tema, pues es importante recordarle a todos los presentes, ¿verdad?, que hay existen algunos conceptos sobre los cuales necesariamente requerimos claridad para abordar este tema. Entonces, el primero de ellos es, bueno, ¿qué se entiende o qué se debería entender por un trabajador independiente versus a uno dependiente? ¿Cuál es la línea limítrofe? ¿Cuál es la frontera natural entre uno y otro caso, verdad? Las actividades que debe desplegar naturalmente un trabajador independiente, máxime para que sea considerado como contribuyente a la seguridad social en estas condiciones. Ahí también tenemos áreas grises, ¿verdad? Las tasas, como ya lo mencionó don Germán, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tasas correctas? ¿Cómo se determinan? ¿Están siendo adecuadamente precisadas? Eso lo vamos a abordar también el día de hoy. Y finalmente, la base de cálculo, ¿verdad?, que es el tema también central sobre el cual se aplican las tarifas. ¿Cómo se determina esa base de cálculo? Y esta situación es la que ha generado, digamos, discusiones entre tirios y troyanos y tiene enfrentado a muchos ciudadanos con la seguridad social. Y finalmente, como ya lo habíamos adelantado, pues la idea es revisar la reglamentación, la regulación que toca estos 4 puntos medulares, pero aquí es donde descansa el problema. Entonces, siguiendo la ruta crítica que nos hemos planteado, ¿cuál es la definición legal? ¿Dónde podemos encontrar la definición concreta de lo que debemos entender o se puede entender por un trabajador independiente, ¿verdad? Entonces, para eso recurrimos al Código de Trabajo, concretamente lo que dispone el artículo 194 de ese cuerpo normativo, el cual nos señala que son trabajadores independientes los que trabajan por cuenta propia
entendidos como los que trabajan solos o asociados en forma independiente y que no devengan salario. Esta es la definición que encontramos en nuestra legislación vigente a la fecha y que es la que en alguna medida pues, nos permite entrar en contexto de lo que estamos conversando. Entonces, acto seguido, pues vamos a analizar quiénes deberían ser los trabajadores independientes, ¿verdad? Y ya, pese a lo escueto de la definición que nos ofrece el Código de Trabajo, pues tenemos que recurrir al reglamento de afiliación de trabajadores independientes, el cual se encuentra vigente, cuerpo normativo que fue acuñado por la Caja Costarricense del Seguro Social y que en fecha reciente pues pretende o hay una sugerencia para modificarlo. Para bien o para mal, vamos a ver más adelante. Entonces, si recurrimos a este reglamento de afiliación, vean cómo se llama, reglamento de afiliación, que para mí el título está equivocado con el respeto que se merecen los redactores, porque esto no es solo toca temas de afiliación, sino que toca temas conceptuales, tocan temas sobre la dinámica asociada a los trabajadores independientes y la manera en que estos deben pagar de manera correcta sus contribuciones a la seguridad social. Ahora, siguiendo la misma línea que nos hemos cursado, ¿quiénes son trabajadores independientes? Bueno, los que desarrollan labores manuales e intelectuales. También nos dice el reglamento, aquellos que ejecutan labores por cuenta propia. Bueno, todavía estamos en una zona entendible. Y finalmente dice, se incluye el trabajo o cualquier otra actividad generadora de ingresos. Y este ha sido, digamos, la parte del concepto, de la definición que ensaya el reglamento vigente, que ha generado problemas y que ha motivado que la administración en cuestión de la seguridad social haya entendido en algunos procesos de fiscalización que esto abarca también rentas pasivas. Entonces, como primera conclusión, la prudencia aconseja que este reglamento deba contener necesariamente no una definición tan abierta como la que nos está ensayando, sino que efectivamente permita dilucidar si realmente son personas que ejecutan labores por cuenta propia, en donde ponen o orquestan o despliegan una actividad, pero pareciera que esto riñe con, por ejemplo, las rentas pasivas, sin que pueda entenderse que cuando la normativa dice cualquier otra actividad generadora de ingresos, pues deba cobijarse también porque no sería una labor de trabajo propiamente dicho. Ahora es importante traer a la mesa lo que nos ha ilustrado la Sala Constitucional, ¿verdad?, en la sentencia identificada bajo el número 13658 del año 2018, del 22 de agosto del año mencionado, la cual me permito leer de manera textual. Dice, ahora bien, en el caso de las cuotas obrero-patronales destinadas al sostenimiento de la seguridad social, concretamente el seguro de enfermedad, maternidad y seguro de invalidez, vejez y muerte, dice la Sala que nuestro ordenamiento jurídico tiene una singularidad, y es que el artículo 73 de la Constitución Política, el cual crea una contribución parafiscal, que son las denominadas cuotas obrero-patronales, al disponer esta norma una contribución forzosa en favor del Estado a través de una contribución tripartita, porque se la encomienda al Estado, patronos y trabajadores conjuntamente, con la finalidad de proteger a estos contra los riesgos citados y demás contingencias que la ley determine. Acto seguido, el texto constitucional establece que la administración y el gobierno de esos seguros sociales corresponden a una institución autónoma que es la seguridad. Entonces, de esta sentencia vamos a extraer cómo se califican las cuotas del seguro de trabajadores independientes. Ya sabemos que la competencia la tiene la Caja, ya sabemos que es una obligación constitucional, la cual se colige de esta norma de carácter programática, que es el 73 de la Constitución Política, y extraemos las siguientes 4 conclusiones adicionales, ¿verdad? Según la Sala Constitucional, pues estas son contribuciones parafiscales, ¿verdad? Esto recordemos que proviene de la categorización que hace el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 4, que incluye la clasificación tripartita, pero que también
cobija a partir de la jurisprudencia patria y algunos criterios emitidos por la Procuraduría General de la República, las contribuciones para fiscales también. Entonces, ¿aplican entonces las mismas reglas y principios aplicables a los tributos? Pues pareciera que la respuesta es, sin lugar a dudas, positiva. ¿Esto qué significa? Bueno, que al ser una contribución para fiscal la que realiza el trabajador independiente a la administración de la seguridad social, pues las reglas que también cobijan y protegen a los tributos, como el principio de reserva de ley, entre muchos otros, pues también afectan e impactan a estas cuotas. ¿Podría entonces, en consecuencia, la Caja Costarricense del Seguro Social, de manera autónoma e independiente, libre, tocar estos elementos esenciales y establecer los parámetros que gobiernan esta materia? Pues pareciera que no, ¿verdad? Hasta tanto no exista una norma que tenga la virtud de habilitar, ¿verdad?, dentro de ciertos parámetros, la fijación de estos elementos. Pero estos son, repito, incluso las conclusiones primarias que estamos obteniendo de la jurisprudencia patria. Entonces, esto nos lleva a la especial discusión que mencionamos sobre la competencia que ostenta la Caja Costarricense de Seguro Social en materia del trabajador independiente, ¿verdad? Entonces, en este orden de ideas, pues rescatamos, ¿verdad?, que esta obligación dimana, ¿verdad?, del artículo 73 de la Constitución Política, y nos encontramos en este contexto que es la junta directiva de esa institución quien define quiénes deben cotizar, cuáles son las categorías de contribuyentes, como una parte como asalariados y quienes como trabajadores independientes. También establece la normativa que es la junta directiva la que define las categorías de los asegurados, y también es la junta directiva quien define cuáles son las cuotas porcentuales que deben pagar los afiliados, y que también le corresponde a órganos administrativos la potestad de modificar las cuotas del seguro del trabajador independiente a través de los años. Entonces, estas competencias basadas en su supuesta potestad reglamentaria son las que hace uso la Seguridad Social para tratar y modificar estos temas. Y ahí es donde nosotros consideramos, con todo respeto, que esto debería ser un ejercicio reservado a la ley, ¿verdad? Y eso es uno de los argumentos, como vamos a ver más adelante, que nosotros utilizamos en la defensa de los clientes cuando enfrentan estas situaciones. Ahora, después de haber hecho estas precisiones sobre la normativa aplicable y las competencias que mal o bien se le reconocen a la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿qué es lo que el contribuyente ordinario está enfrentando cuando se verifica un procedimiento seguido por la Caja Costarricense de Seguro Social, concretamente en manos de la Dirección de Inspección, ¿verdad? Entonces, son 4 eventos claramente diferenciados entre sí. La primera de ellas arranca, ¿verdad?, con una solicitud de documentos en donde somos notificados, somos abordados por un inspector de la Caja Costarricense del Seguro Social, a quien se le asigna el caso correspondiente y inicia el procedimiento solicitándole, cursándole al administrado una serie de documentos para respaldar sus posibles conclusiones. Aquí, sin querer pecar de ilusos, recordemos que ya la administración ha capturado a través del Ministerio de Hacienda u otras dependencias información sobre el contribuyente, ¿verdad? Entonces también este funcionario se encarga de recabar información de las oficinas públicas y de cualquier otro órgano con competencia para manejar esta información. Con base en esta información, pues se formula, una vez que se ha valorado la documentación suplida por el contribuyente a la Seguridad Social, un traslado de cargos, donde se imputan, ¿verdad?, a este contribuyente los montos que el inspector en su caso haya determinado se encuentran insolutos a la fecha. Entonces la Dirección de Inspección señala los posibles incumplimientos en que incurra el administrado para ello y procede a imputar sumas concretas y divide el monto de la renta neta anual entre 12 mensualidades.
Posteriormente a esto, pues se genera un informe de la inspección, ¿verdad? Y este informe de inspección constituye el acto final del procedimiento administrativo que debe tomar la dirección de inspección. Este es el acto con el cual concluye esta ruta crítica, y ahí deben valorarse por el fondo los argumentos de defensa que haya esgrimido el administrado y sustentarse la posición final de la administración. Esta posición final pues, es objeto de una fase recursiva, ¿verdad? Y existen dos gestiones que típicamente podemos ensayar contra ese informe de inspección, los cuales son, por una parte, el recurso de revocatoria, ¿verdad? El cual es resuelto por la dirección de inspección propiamente dicha, y el recurso de apelación, el cual se conoce por la gerencia financiera en alzada de la Caja Costarricense del Seguro Social. Como componente anecdótico de los 25, 30 casos que nosotros estamos manejando a la fecha, cuya atención profesional se nos ha confiado, debemos indicar que 2 de ellos, ¿verdad?, están en fase recursiva, el resto tienen informe de inspección, pero no han sido los resueltos, digamos, los recursos que se han ensayado, y cuando dije fase recursiva, se encuentran 2 de ellos, al menos con un recurso de revocatoria resuelto, no así los de apelación, que no han podido ser ensayados, y no hemos podido tampoco ir a alergar el tema de inconstitucionalidad, porque se requiere, por mandato de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el agotamiento de la vía administrativa. Entonces, hasta que estemos en esta fase de apelación, es que puede o se abre la puerta para poder ensayar ese recurso. Entonces, identificado el problema y cómo se suscita, cuál es el procedimiento dentro del cual se ventila este tema, veamos ahora pues, los principales argumentos que uno podría ensayar para darle algún valor agregado adicional a esta presentación, que se podían ensayar en defensa de la situación del contribuyente, ¿verdad? Entonces, estas fiscalizaciones que se tramitan, repito, ante la Dirección de Inspección, ¿cuáles son los principales argumentos que se pueden ensayar, ¿verdad? Y sin pretender aburrirlos a ustedes, a quienes nos siguen este tema, pues vamos a enunciarlos de manera precisa, concreta, y como principal argumento es la ausencia de base legal para el cobro de las cuotas del trabajador independiente. Como ya vimos, tenemos una definición en la ley, pero de ahí en adelante lo que tenemos son reglamentos que están estableciendo aspectos concretos sobre contribuciones parafiscales, ¿verdad?, que sin lugar a dudas pues están cobijados por el principio de reserva de ley y que necesitarían necesariamente de una fuente primaria, no una fuente secundaria a la ley, para poder ser regulados de manera correcta, ¿verdad? También podemos citar como otro argumento de peso la violación al principio constitucional de igualdad o de isonomía de las cargas públicas, como se denomina en materia tributaria, porque los trabajadores independientes no cotizan, ¿verdad?, con el mismo porcentaje que los asalariados. No obstante que en un diario o medio de comunicación de circulación nacional, pues la Caja ya se ha defendido, al menos públicamente, dice que no hay o niega ese trato desigual a trabajadores liberales, pese a la existencia de las diferencias en cuotas, pero si uno se lee el artículo, pues queda con un sinsabor importante, porque si bien es cierto, en las primeras fases de la escala podría haber algunas similitudes o podrían existir algún tratamiento similar, conforme vamos avanzando en esas escalas se empieza a acentuar de manera importante el problema. También dentro de este orden de ideas podemos citar la inseguridad jurídica, que es la ausencia de límites claros para la labor de la Junta Directiva, y es la ausencia, ¿verdad?, de que no existe una norma que establezca las pautas, los focos rectores, los principios que deba seguir la Junta Directiva para poder manejar esta materia o gestionar adecuadamente esta materia. A veces se entiende que la Junta Directiva de la Caja es
prácticamente omnipotente y omnipresente, ¿verdad? Y que puede hacer lo que crea conveniente, especialmente en tiempos de pandemia, pero como hemos visto, esto no es absolutamente correcto. También dentro de los argumentos o la línea de argumentación que podemos ensayar en estos casos, tenemos la inseguridad jurídica, ¿verdad? Con cuáles criterios la caja fija la base mínima contributiva, que es un tema que ya lo enunciamos al principio de este conversatorio, la falta de claridad de las distintas categorías de cada uno de los trabajadores independientes. En este momento tenemos 5 categorías, pero no tenemos claridad sobre los límites de cada una de estas categorías, cuáles son las fronteras naturales, ¿verdad?, que vienen a acotar esas categorías. También tenemos un problema claro de acceso a la información confidencial de los administrados. Y finalmente tenemos un tema relacionado con las cuotas, en razón de que estas se calculan sobre una metodología de estimación objetiva o sobre los ingresos reales de los administrados. ¿Cuál es la manera correcta de hacer esto? Y finalmente, pues tenemos el tema de la prescripción, ¿verdad?, que es el mecanismo a través del cual se nos garantiza la seguridad jurídica. Sin embargo, se ha interpretado por parte también de la Administración Central de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se maneja una prescripción decenal, lo cual pues, uno podría aceptar pacíficamente, pero lo que más nos preocupa es la postura sobre este plazo de 10 años, ya que se entiende que este plazo no empieza a correr desde el momento en el cual se debió haber pagado la supuesta contribución y no se hizo, sino desde el momento en el cual la administración se entera del presunto incumplimiento. Y esto hace prácticamente que la prescripción como instituto garante de la seguridad jurídica sea desterrado de esta parcela jurídica y entremos en una situación en la cual, y esto lo estamos viendo en la práctica, vemos ajustes relacionados al año 2006, por ejemplo, o sea, donde no solo tenemos 10 años para atrás, sino que tenemos 15, 14 y más años. Entonces, prácticamente bajo esta tesitura, la prescripción estaría desterrada del mundo de las cuotas relacionadas con el trabajador independiente. Entonces, esto, repito, ha sido bajo el amparo de la reglamentación vigente, existente, que tiene las falencias, los hierros que ya nosotros hemos enunciado. Don Germán hizo referencia a algunos de ellos al principio también, pero básicamente tienen que ver con la definición, el concepto, las actividades, las tasas y la base de cálculo. Este reglamento no debería ocuparse de esto, sin embargo lo hizo, y ahora pues se anuncia con bombos y platillos, ¿verdad?, que hay un proyecto nuevo de este reglamento de afiliación de los trabajadores independientes que se ha acuñado, al menos en su fase de propuesta, para arrojar luz sobre algunos de estos temas. Y de aquí en adelante, para no monopolizar la palabra, pues le cedo la palabra a mi compañero, al licenciado Iván Vicenti, para que él se refiera a las bondades o falencias que pueda tener esta nueva propuesta y poder desentrañar si efectivamente esta propuesta nueva pues tiene la virtud y el efecto de corregir los temas que hemos mencionado, o si por el contrario pues continúa en una línea en la cual pues no logramos avanzar en los temas mencionados. Adelante, don Iván. Muchas gracias, don Mario. Sí, en la línea que nos expuso e introdujo don Mario, varias cosas importantes.
la discusión o el interés que ha venido teniendo este tema surge a raíz de este proyecto de reglamento de afiliación de los trabajadores independientes, pero en buena medida creemos que se ha generado una falsa expectativa de que este es un nuevo reglamento. En realidad no es tal, es una, digamos, modificación al reglamento que ya está vigente. Tanto es así que no cambia el título de esta regulación. Lo que sí queda claro es que pues, el actualmente vigente quedaría derogado y a partir de la publicación formal de este. Entonces, pensaríamos de primera entrada que es un intento de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social de poner o actualizar la reglamentación que tienen en aras de aclarar e incluso de atender algunas de las consideraciones que se han venido formulando en estos últimos meses en los casos particulares que hemos ido tramitando. Sin embargo, pues si se revisa el texto, claramente es sencillamente una nueva versión de este reglamento de afiliación y como decía don Mario, el nombre llama confusión porque no se regulan solo temas de afiliación, sino que se definen cosas importantes a nivel de reglamento. Para empezar, uno de los cuestionamientos de legalidad que se le pueden hacer es recordar que existe un deber de la administración pública, y en este caso de la Caja, de justificar cuáles son los antecedentes, las razones, la necesidad y la procedencia de la emisión de un reglamento. Esto es una imposición que viene desde la Ley General de la Administración Pública del año 1978, pero sí llama la atención que la Caja desarrolle o publique esta nueva versión del reglamento sin un solo criterio o definición que nos diga cuáles son los antecedentes, por qué se está haciendo y por qué se está avanzando a modificar regulaciones que ya estaban contenidas en la anterior versión. Digamos que eso es una primera mala señal de lo que nos vamos a encontrar en el documento. Y ahora, entrando propiamente al tema que nos ocupa el día de hoy, vamos a ver, la principal cuestionamiento que nos hacemos es un trabajador que tenga determinado ingreso y que incluso pueda estar comprendido en tramos del impuesto de la renta, tiene claridad sobre cuál es ese ingreso que le va a hacer pasar de la condición de no contribuyente a contribuyente, sabe cuál va a ser la tasa que se le va a cobrar según la escala salarial que tenga, o el nivel de ingresos que tenga, y sabe que esas tasas o esos porcentajes están definidos en una ley que le da una cierta estabilidad en el tiempo. Frente a esa situación de los asalariados comunes, tenemos la situación del trabajador independiente, que todas estas características van a estar definidas ya sea por este reglamento o por decisiones muy puntuales de la Junta Directiva de la Caja Costarricense. Entonces, acá y hacemos el símil con la situación de los contribuyentes al impuesto sobre la renta en su condición personal, porque consideramos que a pesar de que no siempre estemos de acuerdo con las calificaciones que haga el Ministerio de Hacienda, lo cierto del caso es que existe una base ya desarrollada, muy consolidada, de interpretaciones, de opiniones, de sentencias judiciales que nos dan luz sobre los principales temas que aquí tratan. Sin embargo, ahora a nivel de la situación del trabajador independiente se están creando situaciones que llaman por lo menos a reflexión y cuidado si no a preocupación. Vamos a ver, el primer tema que uno le llama la atención es que ahora la Caja va un poco más allá y nos define con una mayor amplitud el concepto de trabajador independiente. Mantiene que es el que desarrolla de forma autónoma una actividad o trabajo generadora de ingresos no salariales, pero nos incluye una frase que está completamente carente de explicación, porque también considera en esta condición a los propietarios que ejercen el control de las actividades
y que toma decisiones de las unidades económicas. Entonces, aquí ya como que se empieza a difuminar o a perder la precisión del concepto de trabajador independiente, aquel que don Mario mencionaba en el artículo 94, porque no se nos indica qué es el tema de ser propietario de la actividad. ¿Será que con ello se quiere dar entrada al tema, como bien lo indicaba don Mario, que nos hemos enfrentado en las últimas semanas, de situaciones de personas con rentas pasivas como alquileres, que por ser propietario de un inmueble se va a considerar que eso es un trabajo en la línea de lo que veníamos advirtiendo, de que originalmente es la decisión de una persona de ejercer una cierta actividad bajo su propia responsabilidad y con sus propios conocimientos, pareciera que no se enmarca en ese concepto legal del Código de Trabajo, mucho menos que tome decisiones sobre la unidad económica cuando no se ha definido, no lo contiene el reglamento, qué es una unidad económica y cómo lo debemos hacerlo. Y si ya no fuera suficiente con eso, el reglamento ya nos anuncia que van a buscar no solo la situación de la persona física como tal, sino también grupos de personas que puedan calificar como trabajadores independientes, estén o no estén organizados para algún esquema jurídico. Y entonces acá, sin lo que habíamos estado advirtiendo en los últimos meses es como, perdón, una actividad muy invasiva o muy activa de la caja, si se amplían los conceptos de quiénes caben dentro de la condición de trabajador independiente, incluso para analizar situaciones de grupos organizados de personas que realizan un mismo tipo de actividad, pues nada más uno se imagina que va a tener una amplísima exposición más la caja en los medios de comunicación, porque cada vez van a ir llegando a diferentes sectores que antes no estaban considerados. Como incluso mencionaba don Germán al inicio, sí tenemos una indicación que hace el símil con la materia tributaria del ingreso bruto y el ingreso neto, que es el que va a ser en definitiva el que se va a aplicar para los efectos de establecer la tarifa que aplica la caja para los efectos de la cuota de los seguros. Pero sin embargo, llama la atención que para establecer el ingreso neto se permite la rebaja de los gastos propios de la actividad económica o trabajo que desempeñe el trabajador independiente. Digo que llama la atención porque tampoco está definido en el reglamento cuáles son esos gastos que son correlativos a la actividad, y más allá de eso es que tampoco tenemos una definición de diferentes actividades que pueden ser consideradas trabajador independiente per se. Actualmente lo que tenemos es unos criterios económicos escalonados, 5 categorías, y cada categoría para estar en ella depende de un rango de ingresos, pero no hay una definición de cuáles son actividades típicas de una persona individual que puedan ser considerados trabajo independiente. Entonces, digamos que acá ya desde este momento lo que nosotros creíamos que iba a ser un objeto de un reglamento, digamos que empieza mal, porque más bien, lejos de aclarar las dudas del pasado, se introducen nuevos conceptos que más bien llaman a mayor confusión. De las competencias de la Junta Directiva se precisan, se van más allá de lo que ya está regulado, y un tema fundamental es la posibilidad de revisión en cualquier momento que tienen sobre las categorías de trabajadores, aunque no las definan, pero sí tienen la posibilidad de estar variando, y esto básicamente se manifiesta en la fijación de los límites económicos de cada categoría, así como la definición de la tarifa que se aplica sobre esos límites. Aquí en las normas introductorias, nada más como para seguir con el tema de que pareciera que es un intento más bien de ampliar competencias y no de aclarar situaciones, sí se deja expresamente indicado que si soy asalariado y a la vez tengo la condición o una actividad que pueda ser considerada como trabajo independiente, se cotiza doble.
se va a mantener tanto la cotización como asalariado como la que llegue a ser pertinente aplicar con base en el reglamento, que ahí puede ir una de las líneas de crítica de que no hay un trato equitativo y por ende eventualmente violatorio de la igualdad jurídica, puesto que lejos de incentivar eventualmente la afiliación de más y más personas que tengan estas labores independientes, claramente al establecer una doble cotización, si bien es cierto, son actividades diferentes, lo que uno pensaría es que debería haber algún tipo de incentivo para las personas que deciden adoptar estas actividades y no que se les castigue con una imposición total en ambos regímenes. Algunas cosas que sí tienen que ver con el título del reglamento, que es condiciones de afiliación. Hay cosas como que a uno le preocupan en cuanto a si se respetan parámetros lógicos o razonables. Vamos a ver, la gran diferencia que uno puede imaginarse entre un asalariado común y corriente y un trabajador independiente es que el primero tiene claridad medianamente total o cercana a la totalidad de cuáles van a ser esos ingresos, mientras que la situación del trabajador independiente, por su propia naturaleza, va a estar más dependiendo de circunstancias que no siempre va a poder controlar. Sin embargo, dentro de la invitación que está haciendo la Caja, impone reglas como que si decido iniciar una actividad independiente tengo un plazo de 8 días para ir a afiliarme. Tengo que decir más o menos un ingreso presunto, porque como estoy iniciando la actividad, dependiendo entonces de lo que considere la Caja, recordemos, no hay una definición de actividades, hay una definición de rangos económicos. Se me va a poner una base presunta de cálculo, pero lo más importante es que en un intento, digamos, de brindar cierta actualización a este tema, se impone que deba existir una obligación del trabajador de ir a estar declarando los cambios que tenga en sus ingresos. Y esto podría eventualmente presentar o llevarse al absurdo de que pensemos al inicio de una actividad qué sé yo, venta de productos alimenticios hechos de manera artesanal, este trabajador independiente debe estar, ojalá que le vaya muy bien en su actividad, pero si tuviera un éxito instantáneo y cada mes vaya teniendo ese incremento en sus ingresos, eso casi que estaría obligando a que lo pierda por lo menos un día en hacer los trámites correspondientes para ir ajustando el monto sobre el cual va a establecerse las cuotas de la junta directiva conforme vaya teniendo esos ingresos, lo cual en alguna forma nos parece que no es un incentivo claro para el trabajador de estar en estas obligaciones. Un tema que mencionaba don Mario, ahora expresamente queda consignado que el plazo de prescripción de las obligaciones en este tipo de seguros es de 10 años. La finalidad tal vez es brindar un poquito mayor de tranquilidad a las fiscalizaciones que sí nos hemos enfrentado a cobros que vienen millonarios en virtud de que los ajustes se practican 2006, 2005 hasta la actualidad, haciendo la Caja la valoración de que se tuvo la condición de trabajador independiente desde esos años porque aparece registrado también esta persona como contribuyente, persona física, en los registros de la Dirección General de Tributación. Pareciera que lo que importa en este momento es definir con claridad cuáles son esas actividades que van a caer dentro del concepto de trabajador independiente y no tanto, digamos, aclarar un tema que tarde o temprano se va a tener que darle la razón a los investigados, porque, como dijimos, este artículo 56, que ha servido históricamente para establecer un límite a las pretensiones de la Caja, ya ha sido discutido incluso ante tribunales. Lo que llama la atención es
si ya se tomó la decisión de utilizar mucho el reglamento para definir estos temas, ¿cuál es el criterio de razonabilidad de establecer un plazo de prescripción tan amplio? Lo cual va a generar evidentemente un temor a que, como existe el día de hoy, a ser objeto de estas fiscalizaciones. Y además, un tema que lo dejan al final de un artículo, en este artículo 3, al final de uno de los incisos, es una de las obligaciones del trabajador independiente es estar al día con cualquier otra obligación establecida por ley. Y aquí sí, digamos, aquí la falta de claridad es imperdonable, porque si vamos a considerar que el trabajador independiente, para mantener su estatus, incluso poder desarrollar esta actividad, porque esto al final de cuentas es una autorización para desarrollar la actividad, entonces bien podría pensarse que no solo tengo que ostentar la condición de trabajador independiente, sino que además debo tramitar patente municipal, debo estar al día con las cuotas de pagos parciales de renta, por decir alguna cosa. Incluso, dependiendo del tipo de actividad, si es que supiéramos cuáles son, incluso deberíamos estar pensando que si tengo permisos sanitarios de funcionamiento. Entonces, vean, lo que me llama la atención es que en un momento histórico donde la actividad económica, la situación económica del país llama a buscar criterios de solidaridad para que se distribuya de mejor manera la generación de ingresos y reactivación de la economía, disposiciones como las que se analizan acá, más bien pareciera que tienen todo el efecto contrario, porque son, se imponen obligaciones y definiciones tan vagas que más bien dejan en una situación de inseguridad, porque históricamente las interpretaciones que hacen las autoridades de la propia caja no son siempre en el sentido de ser pensadas en beneficio de propiciar la actividad y propiciar la mayor cantidad de afiliación, sino todo lo contrario, asustar al eventual nuevo trabajador independiente, porque se le generan una serie de cargas e imposiciones, pues en los términos que los vemos nosotros en nuestros procedimientos, son realmente significativas para los efectos del patrimonio. Vamos a ver, también en los temas de los beneficios que podría obtener el trabajador independiente, claramente se hace referencia a que va a tener los beneficios de los reglamentos tradicionales de salud, de invalidez, vejez y muerte, pero lo condiciona a que se hayan superado los plazos de calificación una vez ingresado al régimen de trabajador independiente. En ningún lugar de la propuesta de reglamento se define qué es ese plazo de calificación, bajo qué criterios se van a hacer, si existe posibilidad de cuestionar o no la definición que nos haga la institución sobre si cumplimos o no cumplimos. Entonces, vamos a ver, pareciera que se va a dejar incluso a una nueva reglamentación posterior la definición de este tema, que es esencial, porque logrado superar ese plazo de calificación podría estar beneficiándome o tengo el derecho a pedir que se me apliquen los beneficios de los otros sistemas de salud. Ya en cuanto a otros temas que uno podría derivar de la redacción que tiene este articulado, llama la atención en esta misma línea que les indicábamos, de que nos parece que son normas que no incentivan para nada, o más bien son contrarias a cualquier tipo de emprendedurismo, el hecho de que se establecen cargas tan extrañas como que para afiliarme y para mantener mi actividad tengo que aportar la información y documentos que permitan acreditar los ingresos para el cálculo de las cuotas respectivas. Digo que acá es como una carga porque a menor cantidad de documentos y a menor cantidad de esa estructura mínima como de operación, más probabilidad de que sean aplicados los criterios prefijados o presuntos que utiliza la caja. Pero al final de cuentas también acá no perdamos de vista que
por más labor de bien social y que estemos de acuerdo con las acciones que ha desplegado durante este periodo de pandemia, la Caja, como cualquier otra institución autónoma, forma parte del aparato administrativo costarricense y está obligada al cumplimiento de algunos requisitos mínimos de actuación. Entre ellos, como vimos hace un momento, si va a emitir un reglamento, cuéntenos las razones por las cuales lo está haciendo, por qué considera importante en este momento hacerlo, cuál es la realidad social que está enfrentando y que le obliga a hacer esta variación. Y en este punto específico, recordar que los reglamentos no pueden imponer ni cargas, ni multas, ni infracciones. Y aquí casi que uno podría asegurar que los requisitos para que el trabajador independiente acredite su nivel de ingresos ante la Caja para que ésta le acepte su inscripción, casi que estaría llevando a que venga obligado a tener una contabilidad mínima o unas reglas mínimas de contabilidad para el registro de sus operaciones. Esto nos parece que para iniciar, para la persona que está iniciando y además quiere afiliarse, le va a representar una carga significativa. Igualmente curioso es que partamos de que no consideramos, está expresamente contemplado en la Constitución Política, que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Y como tal, desde su punto de vista negativo, también tengo un derecho fundamental a dejar de trabajar, porque es una cuestión que está íncita en la condición de derechos individuales o garantías fundamentales de las personas. Curiosamente, para el trabajador independiente no se va a tener esa consideración y bajo este nuevo reglamento, la persona que quiera desinscribirse como trabajador independiente tiene que brindar una declaración jurada de que está cesando en esa actividad y además aportar información y documentos que le permitan a la Caja valorar si efectivamente está cesando su actividad económica. Digamos, llama la atención que se establezcan estos requisitos cuando, no sé, pareciera una norma que claramente está buscando dotar a la Caja de tratar de aclarar el sector informal, pero no con esto, precisamente porque por el nivel de discusión que se está teniendo, pareciera que sea una norma que facilita una mayor disposición de las personas de cumplir, cuando más bien pareciera que la norma lo que está es desincentivando a toda costa que la persona no siga perteneciendo al régimen, y eso más bien pareciera que es un atentado contra la mejora del sistema, incluso el incremento de cotizantes, que es al final de cuentas lo que buscaría la Caja. Después, en cuanto a pensando en lo difícil que es pensar que una persona esté trabajando independientemente y vaya a tener la voluntad de ir cada mes a estar declarando sus ingresos para tratar de alcanzar una cifra realista de cuánto es lo que va a cotizar. Después se regula que para efectos de hacer un ajuste a la baja, el trabajador venga obligado a presentar la información de los últimos 6 meses de actividad. Y uno se cuestiona cuál va a ser el parámetro económico o la línea de ecuación financiera que van a utilizar las autoridades cuando, insistimos una vez más, este tipo de fijación debería contemplar la realidad de que los ingresos, precisamente por la condición de trabajador independiente, lo más seguro que va a pasar es que nunca sean iguales de un mes a otro. Puedan haber promedios, pero llama la atención que para los efectos de los ajustes o el inicio sea una información incluso presuntiva, pero para los ajustes a la baja o para llevar la cotización a un rango racional, sí se le exija al contribuyente al trabajador, que presente información de al menos 6 meses para establecer eso. Entonces, digamos, una norma adicional en la línea de la falta de facilitar la situación actual y mucho menos para los que podrían ingresar. Perdón.
Por último, y en lo que es las competencias que mencionaba don Mario al principio, sigue dándose un especial énfasis a la potestad que tiene la Junta Directiva de fijar tanto la tarifa como los rangos de ingresos. Aquí, retomando lo que decía don Mario, uno pareciera querer, digamos, para efectos de seguridad jurídica, que existieran algunos parámetros mínimos fijados en ley de cuál es el margen sobre el cual puede fijar la Junta Directiva estas tasas y estos ingresos. Y recientemente, en defensa de su posición, la gerencia financiera de la Caja mencionaba que en realidad no son tantas personas las que están en los rangos más altos del trabajador independiente. Pero uno piensa que si a partir del tercero o cuarto nivel la cotización, la tasa que se le aplica al trabajador independiente es el doble o alcanza el doble de lo que es la contribución normal del sector asalariado, es un motivo como para que haya una urgencia o por lo menos un motivo de pensar de si realmente, al ser una contribución parafiscal, lo correcto no sería más bien que fuera una ley la que definiera por lo menos los márgenes o los límites dentro de los cuales va a actuar la Junta Directiva. Incluso se van ya en estos últimos artículos del reglamento, se va a precisar más que los gastos o los que se le pueden aplicar a los ingresos brutos para llegar a la base realmente imponible. Aquí sí, incluso se retoma la temática o la línea que mantiene en la Dirección General de Tributación y nos habla de que son los gastos propios estrictamente imprescindibles, razonables y conforme al giro de la actividad económica que realiza el trabajador independiente, aquellos que se van a poder aplicar o deducir para llegar al ingreso bruto. Pero si no tenemos claro los diferentes tipos de actividad y obviamente es un criterio estrictamente económico, ¿cuánto le va a costar al trabajador independiente justificar ese tipo de gastos estrictamente imprescindibles, razonables y conforme al giro de la actividad cuando no se ha definido estas actividades? Y si nos dejamos guiar por la experiencia que hemos tenido hasta el momento, no es precisamente una costumbre o una cosa que podamos destacar de la Caja, la facilidad con que nos quieren brindar información sobre eso, cuáles son esas bases o cuáles son esos criterios que ellos siguen. Y ya para terminar, en la línea de las cuestiones de legalidad que nos llaman la atención, se impone una sanción para aquellos trabajadores independientes que no cumplan los aspectos de este reglamento. Se remite a otro reglamento propio, a la ley constitutiva de la Caja, que básicamente por los incumplimientos va a establecer una sanción de 3 salarios base, pero volvemos a lo mismo, un reglamento no puede, según las normas básicas del derecho público costarricense, establecer sanciones. Y aquí claramente, para generar un intento de que esto sea realmente cumplido, se nos advierte que el trabajador independiente que no cumpla todas estas obligaciones va a ser eventualmente sancionado con una multa de 3 salarios base, lo cual no impide tampoco, o más bien, que debe quedar claro que es un doble régimen. La sanción por la infracción al régimen de trabajador independiente sin perjuicio del cobro retroactivo que quiera hacer la Caja sobre lo que ellos consideren debió ser el momento a partir del cual la persona deba afiliarse. En virtud de estos, digamos, lo que más podría llamar la atención, insisto, dudas que se generan a partir del momento en que no hay una explicación en el lugar que debería corresponder, que es el propio reglamento, de cuáles son los antecedentes fácticos, jurídicos y de cualquier otra naturaleza que lleven a la necesidad de emitir este reglamento. Y como lo puede uno vislumbrar de la propia definición, pareciera más bien que es un intento de actualizar las situaciones que se están enfrentando al día de hoy
las autoridades del Departamento de Inspección ante los cuestionamientos que muchos trabajadores en algunos casos y en otros casos, como se menciona, aquellas personas que solo reciben un alquiler de una casa y han sido cuestionados porque ese es un trabajo para los efectos de estos ajustes, estén pasando situaciones bastante desagradables en cuanto a la tranquilidad con que se enfrentan ante esta institución. De suerte tal que esto creemos es importante que se haga conciencia de que, lejos de significar una labor de aclaración, estamos casi convencidos de que lo que sí va a generar es una mayor discusión jurídica y mayores problemas para la gente que, en consideración de la Caja Costarricense del Seguro Social, deba ser considerada trabajador. Muchas gracias a don Iván Vincenti. Vamos a iniciar con las consultas que nos han llegado. Una de ellas dice: ¿le podrían aplicar algún tipo de presunción al representante legal de una sociedad si este no forma parte de la planilla? Perdón, voy a adelantarme a la respuesta, don Mario. Es que me llama la atención que es la segunda vez en esta semana que oímos esto, el representante legal. Digamos que esta es la última línea de tendencia que llamó la atención. Vean que de lo que vimos hace un momento, eventualmente podría entrar en la consideración, si queremos estirar mucho el concepto, podría entrar en la consideración de la nueva definición que está proponiendo este proyecto de reglamento. Con base en la vigente, pareciera que es un poco complicado que se defina si el representante de una sociedad anónima, por esa sola condición, está desarrollando una labor intelectual que agrupe diferentes factores para los efectos de generar un ingreso propio. Nos parece, y la primera vez que lo vimos esta semana, nos llamó la atención de que más bien pareciera que eso es ya llevar al punto o al límite de lo razonable la condición de personas que vayan a ser consideradas trabajadores independientes. Claramente nuestra posición es que no da para tanto el estirar el concepto de trabajador independiente a los representantes o miembros de junta directiva, representantes legales de sociedades, agentes residentes y todo esto, todas estas posibles figuras de las sociedades. En la dirección de que ese es casualmente uno de los problemas centrales de este tema, ¿verdad? ¿Cuáles son esas categorías? ¿Quién se puede considerar, para efectos de ser contribuyente, un trabajador independiente? ¿O quién debe ser afiliado como trabajador independiente utilizando el lenguaje del reglamento vigente, así como el de la reforma que se propone? Y eso es un tema complejo porque pareciera que, producto de algunas actuaciones realizadas por funcionarios inspectores en esta materia, algunos de ellos han dejado pacíficamente de lado la investigación, la fiscalización, cuando se les muestra, ¿verdad?, que la actividad que se despliega, digamos, proviene de lo que yo he denominado rentas pasivas o de actividades, digamos, que no necesariamente están remuneradas, como podría ser el representante legal, porque ya entender que por el hecho de ser representante legal y que hay un ingreso de por medio sería una concatenación de presunciones que para mí no sería válida enarbolar para justificar esta afiliación. Entonces, ese es parte del problema que estamos mencionando. Hemos visto, repito, producto de la práctica forense, como en algunos casos, incluso cuando se trata de inversiones financieras, hay gente que le presta plata a su propia empresa, tiene ahorros, lo que sea, herencias, y las presta a su propia compañía, y entonces esta empresa le paga un rendimiento. Bueno, cuando estas empresas han declarado en una de 101 el pago de esos intereses para tributar sobre ellos, han recibido la visita de los inspectores
pretendiendo que se les tenga como afiliados. En otras actuaciones fiscalizadoras hemos visto cómo cuando se le demuestra esta circunstancia al inspector, pues deja la discusión de lado y archiva los procedimientos. Pero es casualmente esta falta de definición, esta falta de claridad, la cual pues tiene enfrentados a propios y extraños y en un estado muy importante de inseguridad jurídica. Muchas gracias a don Iván y a don Mario también. La siguiente pregunta dice, las personas que reciben intereses como consecuencia de una inversión financiera deben estar inscritos como trabajadores independientes. Sí, ese era un poco el ejemplo que yo ponía, o sea, en mi criterio no, porque realmente el recibir una renta pasiva, como sería un interés de un préstamo que yo le hice a un tercero o rendimientos de dineros colocados en un instrumento financiero, en una entidad financiera regulada y adscrita al CONACYT, no debería provocar esta circunstancia. Sin embargo, repito, hay actuaciones que las engloban como tal y ya vimos al principio de la presentación que bajo el reglamento actual otras manifestaciones de ingresos se entienden o se consideran cobijadas y hacen necesario la afiliación del beneficiario de estos recursos al régimen de trabajador independiente. Lo cual, en mi criterio, pues una persona que recibe rentas pasivas, pues no es realmente un trabajador independiente. Entonces pongámonos de acuerdo, si trabajador independiente es cualquier persona sobre la faz de la tierra que reciba algún tipo de ingreso de naturaleza contable, pues eso es una cosa. Pero si estamos llamándole trabajador independiente, pues no le añadamos pelos a la sopa estableciendo categorías dentro de un concepto que no las tiene, ¿verdad? Entonces la respuesta en criterio de este servidor pues sería negativa. Gracias, don Mario. Una pregunta más dice, ¿puede la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social establecer las actividades sujetas por vía regulatoria? Sí, eso es un poco lo que estamos comentando también, ¿verdad? Esto replica un poco la inquietud que hemos tratado de transmitir a lo largo de esta tarde, y es que esos son temas que deberían estar reservados a la ley, y si se quiere encomendar a la Caja, pues ajustar algunos de estos elementos para darle un dinamismo más importante al tema, pues debería existir al menos una ley que fije los parámetros dentro de los cuales la Caja podría actuar. Pero como se está haciendo hoy en día, para nosotros es abierta y directamente inconstitucional. Perfecto. La última consulta que tenemos dice, ¿cómo se puede determinar las tarifas de contribuciones para los trabajadores independientes? Sí, esa ha sido la dinámica que también don Iván hizo alusión en algún momento, que son 5 categorías, ¿verdad?, que se han establecido reglamentariamente y que van de la 1 a la 5 y dependen de los ingresos que puede percibir el trabajador independiente. Entonces la tabla vigente actual pues habla de ingresos a partir de los 297.000 colones, después se establece una segunda categoría que va de los 297.045 a los 639.149, después de los 639 a los 278, a los 279 casi, a 1.197, y a partir de 1.917, pues se establece, digamos, la última categoría, y esto para efectos de tanto la contribución al seguro de enfermedad y maternidad, ¿verdad?, como a la pensión de invalidez, vejez y muerte. Entonces hay que sumar esas 2 contribuciones para obtener el pago correspondiente. Entonces, como bien lo dijo don Iván, a partir de la categoría 3 o 4, pues empieza a darse una brecha, una separación, un divorcio importante entre lo que pagan los trabajadores dependientes y lo que pagan los independientes. Entonces, pareciera que existe una animosidad en la dirección de que un trabajador independiente que percibe ingresos superiores al millón o los 2 millones de colones, pues debe contribuir de manera importante. Ahora,
esto es sobre esos ingresos. Ahora, ese ingreso es el ingreso bruto, es el ingreso neto, cuáles son los elementos que yo puedo descontar de ese ingreso para establecer la base de cálculo correspondiente. Es, como dijo Iván, el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o cuáles son los parámetros, qué es lo que yo puedo válidamente restar de ese ingreso bruto para aplicar las cuotas respectivas, ¿verdad? Y ese es otro tema donde desafortunadamente existe una, llamémosla de manera cándida, falta de claridad para poder hacer esto de manera correcta, en donde hemos visto en ocasiones fiscalizadoras que prácticamente el inspector le solicita al administrado que diga lo que crea pertinente, y en otros casos pues sí hemos visto a inspectores haciendo limitaciones en una dirección o en otra. Muchísimas gracias, don Mario. Agradecemos la participación esta tarde de don Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, y también de don Iván Vincentin, gerente de impuestos ilegal de Grant Thornton. Antes de despedirnos, vamos a dar unas palabras para todas aquellas personas que nos acompañaron, ustedes que estuvieron también presentes en la transmisión de esta charla. Gracias por acompañarnos. Don Mario, empezamos con usted. Sí, muchas gracias, Catherine. Nuevamente, pues agradecerle infinitamente a las cerca de 40 personas, en la mayoría del tiempo, que estuvieron acompañándonos en este evento, y que pues hemos tratado de llevarlos a ustedes a vida cuenta de la actualidad que tiene este tema. Hemos visto, nos hemos dado cuenta aquí en la firma, cómo gran cantidad de personas están siendo fiscalizadas, notificadas, se le están haciendo requerimientos de información, y entonces creímos prudente, creímos indispensable pues recordar o traer a colación algunos de estos temas. También esto coincide con el anuncio que se hizo de la propuesta de reforma, cuya oportunidad pública para hacer observaciones venció la semana pasada, y ahora entra eso en cocimiento lento. Sin embargo, creo que es una buena oportunidad también para llamar la atención de que este reglamento, que es el mecanismo que estamos utilizando, pues debería remozarse, debería modificarse de manera tal de evitar las falencias, los hierros que fueron mencionados en esta exposición, y la idea nuestra era compartir esta información con todos ustedes. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Le cedemos también la palabra a don Iván Vincentin. Nuevamente reiterar el agradecimiento por la compañía. Estamos convencidos de que este es un tema de interés nacional. Está lejos de que vaya a tener una respuesta definitiva, y solo para efectos anecdóticos y para dejar un elemento más de análisis, no hay que creer que el proyecto que está discutiéndose en la Asamblea Legislativa va a arreglar ningún tipo de problema. Mencionarles muy rápidamente, sigue la misma línea de la amnistía que hace poco la Dirección General de Tributación y el Ministerio de Hacienda aplicaron con la Ley de Fortalecimiento Tributario, y que básicamente creemos nosotros tiene una trampa. La trampa es: le perdono algunas cuotas siempre y cuando usted se mantenga en el régimen y desista de cualquier recurso. Entonces, a la par de todas estas cosas, y sin ánimo de ser, sin ánimo de generar una mayor preocupación, tampoco es por esa vía que vamos a encontrar solución a este tema. Pero en todo caso, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, don Iván. Y a ustedes recordarles nuestro próximo webinar que vamos a estar realizando la semana que viene. No va a ser el jueves, va a ser el viernes 23 de abril con el tema conversatorio sobre mejores prácticas y análisis de riesgo en materia de anti-money laundering. Recomendaciones para su empresa. Este conversatorio lo realizaremos en conjunto con la firma de Grant Thornton México, así que lo invitamos para que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima charla. Hasta luego.